Estimada audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Punto Crítico, programa producido por la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la atención que la universidad presta en los casos en los que hay violencia sexual basada en el género. Para hablar sobre este tema tenemos a dos mujeres. La primera es la profesora Marta Lucía Alzate, quien en este momento se desempeña como la directora nacional universitaria de nuestra universidad. Y tenemos también a Laura Rosso, quien es psicóloga del programa de Convivencia y Cotidianidad del área de acompañamiento integral de Bienestar Universitario sede de Bogotá. Bueno, les recuerdo a la audiencia que en días pasados estuvo el profesor Franklin Hill de la Escuela de Estudios de Género y nos explicó la diferencia que hay entre género y sexualidad. Luego estuvieron Natalia Guzmán, que es la directora nacional de la veeduría. ¿De la veeduría qué? Veeduría disciplinaria. Y Oscar Quintero, quien es el secretario del Observatorio de Asuntos de Género. Y ellos nos explicaron qué es la violencia sexual. Entonces, como los televidentes de aquí ya tienen claros esos términos, yo quiero que la profesora Marta Lucía nos explique por qué la violencia sexual es un asunto de salud pública. Gracias. Yo no diría tanto que la violencia sexual, sino todas las violencias basadas en género se constituyen en un problema de salud pública por su magnitud que tanto afecta a la población en los diferentes grupos de edad, por su trascendencia, las implicaciones que tiene para la sociedad, pero también para cada persona afectada, la vulnerabilidad, ¿sí?, en términos de quiénes pueden ser más susceptibles a estos tipos de violencia, pero también qué secuelas puede dejar en cada uno de ellos. Se considera que es un problema de salud pública porque va desde lo individual hasta lo poblacional. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud reporta que más de 1.600.000 personas mueren al año por causas de violencia, siendo las más frecuentes la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Y de todo ese 1.600.000, en un 80% está implicada la mujer. Y de esos también uno empieza a ver cómo, si hacemos una caracterización de la problemática de las violencias basadas en género, uno puede encontrar las diferencias por grupos de edad, las diferencias por sexo, las diferencias por etnias, las diferencias por nivel socioeconómico, por nivel educativo, y eso nos da pautas para mirar hacia dónde dirigimos las acciones de las políticas públicas, los programas específicos para lograr controlar la magnitud de estas violencias, pero sobre todo llegar a erradicarlas, que es el eje central del abordaje de la vigilancia epidemiológica relacionadas con violencias en todos los países. Profesora, porque usted habla de violencias y no de violencia. ¿Son diferentes tipos de violencia? Claro, sí. En el programa anterior veíamos cómo hay violencia de género, violencia sexual, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia dependiendo del contexto en donde acontece la violencia, como la laboral, la educativa, la casual, en las calles, en los parques, etc. Entonces uno sí puede llegar a hacer tipificaciones y caracterizarlas, porque al hacer esa tipificación y caracterización nos va dando luces para identificar cuál es la tendencia y el comportamiento y en dónde es donde se presentan más o cómo es esa expresión de la violencia y cómo podemos nosotros trabajarla, ¿no? Me parece muy importante hacer una aclaración. El fin último de la salud pública es llegar a lograr que las personas tengan bienestar, calidad de vida, puedan desarrollarse y puedan ser felices. Y en este mundo tan convulsionado en que estamos de violencias, ¿sí?, pues es un reto muy grande lograr ese bienestar y lograr esa felicidad. Reto que ustedes están afrontando. Desde la Universidad Nacional, claro. Sí. Entonces, ¿por qué tú no nos cuentas o cuéntanos cuál es el papel que tienes en el programa del cual haces parte? Bueno, como tú decías, yo hago parte del programa de Convivencia y Cotidianidad. Yo llego a este programa porque se planteó un proyecto de inversión que tiene pensado la visibilización, prevención, atención de las violencias basadas en género en la universidad.
Entonces, pues, en el reto de este programa, el objetivo de este proyecto ha sido poder brindar una atención con enfoque de género a las personas que han sido victimizadas por este tipo de hechos. Como la violencia basada en género es un delito, requiere de una asesoría, de una orientación jurídica, pero es un delito que produce profundas afectaciones emocionales, incluso físicas en las personas. Por eso no solo se combina con la atención psicosocial. Entonces, en el proyecto trabajamos en dupla con una abogada y cuando llegan este tipo de casos, lo que hacemos es hacer una primera escucha, una orientación frente a las rutas, poder generar un espacio de expresión emocional, determinar qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita. A veces trabajamos también siempre pensando en una acción sin daño. Si quien está frente a nosotras necesita para su bienestar no denunciar por la razón que sea, se respeta esa no denuncia, pero se le da toda la información. Lo que queremos es que siempre las personas tomen una decisión informada frente a las rutas y no solo nos quedamos, pues además es toda la orientación, es esto cómo lo manejamos en la universidad. Ahora además el protocolo nos da alineamientos nos da alineamientos y una ruta dentro de la universidad que de hecho va a empezar o empieza en este momento por nosotros, por el programa de convivencia y cotidianidad en la sede de Bogotá, que hace parte, como tú dijiste, del área de acompañamiento integral. No solo nos quedamos en lo que pasa dentro de la universidad, sino también es el acompañamiento frente a la ruta externa, cuando hay la decisión de hacer una denuncia. Y quiero que me cuenten un poquito sobre, es que en este momento recuerdo que una vez vi, tal vez algunos de los televidentes también lo hayan visto, algo que se llamaba el violentómetro, donde decía que también hay distintos niveles de violencia, pues que empieza en la palabra y el último era la muerte. Porque, profe, no nos cuenta de qué se tratan esos niveles de violencia y cuáles son los efectos que tienen en la persona. Sí, este violentómetro fue originado en la Escuela de Género en aras a mirar cuáles son los gradientes y los niveles en los cuales se puede presentar violencia hasta llegar a la muerte, desde el acoso, desde el hostigamiento, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar pues, a los casos en que por violencia muere la gente, ¿sí? Es una manera también de sensibilizar a las personas de que cuando lo tienen y se va a hacer este análisis puedan identificarse en dónde han transitado por el tipo de nivel o nivel de agresión para llegar a constituirse realmente en una violencia. Porque habrán casos que no son de violencia, ¿cierto? Entonces puede uno también confundirlos, ¿sí? Es más en ese sentido. Por lo menos tú, que has tenido la oportunidad de trabajar ya directamente con las personas, tienes más evidencia de qué tanto tiene esa utilidad o no la tiene, ¿cierto? De hecho, el violentómetro es una herramienta muy interesante en el trabajo con personas victimizadas, porque la violencia basada en género ha sido una violencia normalizada y naturalizada. O sea, por mucho tiempo históricamente esto no se consideraba violencia, sino simplemente hacía parte de las dinámicas de relación. El hombre tiene derecho a corregir a su mujer. Algo así, ¿no? Digamos que en este espectro de todo lo que hablaba la profesora, que son las violencias, ¿sí? Y que además tienen diferentes formas de manifestarse. La violencia generalmente tiene unos comienzos muy sutiles. ¿Y por qué te decía que es interesante trabajar? Porque resulta que muchas veces la persona, digamos, llega porque mira, mi compañero, mi novio me golpeó. Cuando mirábamos el violentómetro, pero entonces sí, él hacía bromas hirientes. ¿Sí? Entonces se da cuenta que la violencia basada en género además evidencia un continuum. O sea, hay un continuo de cosas que van pasando en la relación y que no evidenciamos y que las pasamos como naturales o como normales. Es la forma en cómo nos relacionamos. Ay, sí, no, tan chistoso que te burles de mi pelo. ¿Sí? Entonces, el violentómetro es una herramienta interesante
como prevención, yo te cuento un caso particular. Llegué con el violentómetro donde, digamos que un grupo de estudiantes, pues empezamos a trabajar. La idea, no íbamos incluso a hablar exactamente de violencias, y uno de los chicos dice como, wow, si mi novia ve esto, va a decir que la estoy violentando. Va a decir que la estoy violentando, ¿sí? Y esto nos dio la oportunidad de hablar precisamente de qué pasa en nuestras relaciones y por qué la violencia darse cuenta y parar. O sea, que podríamos decir que por lo general un hombre que comete feminicidio o alguien que comete feminicidio pudo haber pasado por todos esos niveles de violencia. No pudo, yo estoy absolutamente segura que pasó. Yo tengo aquí, quiero hablar sobre el primer nivel de violencia. Quiero saber qué opinión tiene usted sobre lo siguiente. Desde la Escuela de Estudios de Género de aquí de la universidad, desde hace unos años, se abogó mucho por hacer un correcto uso del lenguaje de género, de nombrar a hombres y mujeres. Pues porque lo que no se nombra no existe, lo que no se nombra no existe, y no nombrar a alguien es como uno de los primeros niveles de violencia, ¿sí? Es como usted está incluida acá. En la comunidad en general siempre se hizo mucha burla de eso, con que ellos y ellas, incluso por parte de las mujeres. Y finalmente la Real Academia de la Lengua dijo que el masculino, pues, incluye a todas las personas. ¿Cuál es la opinión de ustedes cuando sabemos que sí hay un nivel de violencia ahí? ¿Sí lo hay o no? ¿Por decir él o ella? Sí, o la Real Academia de la Lengua está bien. ¿O habría que incluir ese lenguaje incluyente? Yo no estaría muy segura de afirmar de que si hay violencia porque se excluya o se incluya el él o las ellas, ¿sí? Me parece que es mucho más importante es mirar con el lenguaje cómo le llegamos a las personas, que no es lo mismo hablar de él y ella en un medio académico, no es lo mismo hablar de él y ella en una comunidad, no es lo mismo hablar de él y ella frente a un problema específico relacionado con la violencia. Eso pasa exactamente igual como lo que pasó con el VIH y SIDA. Si uno decía, es que está infectado, es que es seropositivo, es que tiene SIDA, porque son connotaciones que depende del contexto en el cual estemos hablando, puede tener un efecto o no, pero no necesariamente que sea de violencia. Y con la intención que se diga. Lo que sí es cierto es que si yo utilizo un lenguaje que sea despectivo, discriminatorio, ahí sí puedo yo estar empezando a cometer los primeros elementos que van a conducir a una violencia. Yo puedo ser violenta contigo en la manera como me expreso, o en la ausencia de mi expresión. En mi actitud corporal puedo ser violenta o no, en la forma como yo miro puedo generar. Entonces ahí empieza uno a mirar cómo caracterizar la violencia y de qué violencia estamos hablando, pero no ser uno categórico en decir si hay violencia o no. Hay que mirar ese contexto. Tenía esa duda. Yo me distancio un poco de la profesora porque... como tú decías, lo que no se nombra no existe. Creo que sí hay violencia simbólica y es también un poco comprender que nuestro lenguaje es la expresión de nuestra cultura y nuestra cultura ha sido patriarcal y machista, ¿sí? Y obviamente se expresa así, o sea, simplemente las mujeres no existíamos, ¿sí? No éramos ciudadanas y no había necesidad de nombrarnos. Entonces, el incluirnos, el nombrarnos, claro, yo también comprendo que a veces al escribirlo, de hecho en el ejercicio de escritura del protocolo, fue todo un reto en cualquier ejercicio de escritura, porque entonces se pierde un poco la estética a veces. Sí, bueno, pero porque sí, le cuento a los televidentes que Laura hizo parte del equipo que escribió el protocolo, del cual hablamos en un capítulo anterior. La profesora también. Y la profesora también. Entonces, ese es el protocolo al que ella se refiere. Entonces, continúa. Sí. Entonces, claro, es complejo y yo estoy de acuerdo con la profesora que la violencia va mucho más allá, pero sí creo que hay violencia cuando se desconoce, puede haber, cuando no se nombra. Yo siempre, pues bueno, no sé si sea el espacio, ¿sí? Pero recuerdo mucho alguna vez en este tipo de debates, una cuentera les dice como hacia audiencia, ella cuenta una historia sobre que va un médico en una moto, se estrella, llegan al hospital y
en urgencias, el médico que atiende dice, yo no lo puedo atender porque es mi hijo. ¿Qué pasa? ¿No se supone que el que murió iba en la moto, era el médico, el papá? Todo el mundo queda como a la expectativa. No era el papá, novela. Lo que pasa es que era una médica. Y no es tan sencillo simplemente como decir, no se nombra, no, pero lo estamos incluyendo, como dice la Real Academia de la Lengua, porque en realidad cuando nosotros hablamos, no lo imaginamos. Total, sí. Le damos, lo ponemos en nuestra... entonces cuando no nombramos, cuando hablamos de un médico, si yo te digo médico, no piensas en una médica, eso no es real. Tú piensas en un hombre con bata. Y igual ese es un debate, y en la facultad de medicina, en las facultades de medicina en el país por lo general es médico. Igual que las mujeres que hacen música, ellas no son músicas, sino que son mujeres músico. Sí, bueno, ahí digamos que es compleja, pero sí, para mí sí ha habido una violencia simbólica, y que cuando nosotros hablamos de ellos y ellas, precisamente lo que queremos es empezar a visibilizar lo invisibilizado. Sí, total. Estoy de acuerdo. Tú que tienes, que hablas con las personas, ¿qué has encontrado? Es decir, no quiero que me cuentes como qué caso le pasó a esta persona, pero sí viene mucha gente a ti, sí sienten que están siendo vulneradas las personas. ¿Qué encuentras cuando la gente te llama? Lo que pasa, como decíamos, conversábamos con la profesora, en estos momentos no es que hayan más casos en la universidad, sino que la gente sabe que existe, y que existe el programa, y que pueden ir y va a ver quién los atienda, ¿sí? Entonces las personas a veces buscan poder recomponer lo que se rompió, ¿sí? Yo hablaba con chicas víctimas de violencia sexual, y es una sensación de perdí mi poder, perdí quién soy, mi identidad, ¿sí? O sea, la ruptura, el daño que ocasiona la violencia en términos de salud mental es súper profundo, y lo primero a veces es, yo no quiero saber de denuncias, no me interesa, yo solamente quiero volver a ser la que era antes. Estar tranquila. Volver a ser la que era antes, y a mí eso me ha impactado muchísimo, ¿sí? O es que me quitó algo. Esto me pasó y me quitaron algo, no sé qué es, ayúdame a recuperarlo. Eso es lo que encuentro. Gracias. Eso en salud lo mira uno como las consecuencias y las secuelas derivadas de actos violentos, de cómo se desestructura la persona mentalmente y emocionalmente, cómo la persona pierde el sentido de la vida, se deprime, cómo la persona ya no quiere seguir haciendo su vida cotidiana, se aísla, los problemas de depresión, las ideas suicidas, el intento de suicidio, el suicidio, ¿sí? Derivados de actos violentos que no pudieron ser resueltos oportunamente. ¿Sí? Sí. Y yo creo que uno de los llamados de nosotros desde bienestar y desde el área de salud, el área de atención integral y el área de salud, estamos llamados a que tan pronto sepamos de cualquier caso de violencia, cómo actuar, cómo trabajar con los lineamientos del protocolo para minimizar esas posibles consecuencias que son funestas para las personas. ¿Sí? Profesora, ¿por qué es importante el lanzamiento del Observatorio de Asuntos de Género y del protocolo que se lanzó el pasado 16 de noviembre para disminuir estos casos de violencia basadas en género en nuestra universidad? Mira, además de que es por cumplir una serie de mandatos nacionales e internacionales, la razón de ser es porque al interior de la universidad, en sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión, tenemos una responsabilidad con la comunidad universitaria y necesitamos contar con ese lineamiento político, con un protocolo que nos permitiera a las personas que trabajamos en minimizar los efectos y en controlar y evitar que se presente la violencia en la comunidad universitaria, en toda la universidad, en todas las sedes y demás, necesitamos contar con ellos. Es muy importante. Ahora lo que nos viene es un reto muy grande. ¿Cómo lo vamos a socializar estos lineamientos?
cómo vamos a formar personas para que nos participen en toda la atención integral a las personas, pero sobre todo también que la comunidad sepa que existe, que pueden utilizarlo, que no están solos y que siempre en la universidad hay alguien que les pueda dar alguna respuesta. Sí, eso es muy bueno. Y Laura, ¿tú crees que los medios de comunicación están ayudando a seguir perpetuando esas violencias o las cosas te parecen que están cambiando? Pues digamos que la música, las películas, la televisión, que la gente que tú atiendes, los estudiantes ven, ¿ayuda a perpetuar esos comportamientos o crees que las cosas están cambiando? Las dos cosas, ¿sí? Creo que hay expresiones culturales que definitivamente están apostándole a un cambio y que están mostrando un cambio en la mentalidad y en la forma de relacionarnos. Pero también hay otras expresiones dentro de los medios de comunicación que precisamente perpetúa e invisibiliza, definitivamente, en la música, en la televisión, en el cine, ¿sí? Entonces creo que pasan las dos cosas y creo que lo más masivo. La tecnología. La tecnología. En lo más masivo, sí, definitivamente en lo más masivo, lo que más se consume, para mí sí hay una perpetuación de los estereotipos, una invisibilización de la violencia. ¿Por qué la profe decía que la tecnología? Porque con todo esto de las redes sociales también se ha generado otra puerta más que se abre de cómo empezar a hacer actos violentos, ¿sí? El acoso, ¿sí? Claro. A través de mensajes, a través de imágenes. Y ese es un reto muy grande porque nos cuesta mucho más trabajo abordarlo cuando es violencia y cuando son acosos a través de medios de comunicación como las redes sociales. Hay un trabajo muy importante ahí que hacer con los medios de comunicación. ¿Hasta qué tanto los medios de comunicación son un vehículo para poder llegar a sensibilizar a la sociedad frente a las violencias basadas en género, pero también cómo se vuelven amarillistas e impiden que realmente se aborde el problema como debe ser? Yo creo que hay un trabajo fuerte con los medios de comunicación también. Laura, ¿quieres añadir algo antes de despedirnos? Bueno, sí, dos cosas. Pues primero, invitar a toda la comunidad universitaria al programa de acompañamiento y cotidianidad. No es solo la atención de los casos, sino es también buscar espacios de prevención de los mismos a través de parte de la socialización del protocolo, también sensibilización frente a las violencias. Hemos tenido espacios muy interesantes con guardas de seguridad conversando sobre la discriminación a personas LGBTI. Entonces, el programa de convivencia y cotidianidad ofrece muchas cosas a la comunidad universitaria y ofrece un espacio para quien se está sintiendo victimizado, un espacio seguro, un espacio tranquilo, un espacio desde el enfoque de género. Y bueno, también hacer la invitación a que si esto me incomoda, ¿sí? No es normal. Si yo estoy pasando por una calle de la universidad y me hacen sentir incómoda con el piropo, no es normal, y vamos a empezar a hacer cosas para que la universidad sea un espacio seguro para hombres y para mujeres, pero un espacio seguro, tranquilo para las personas de la universidad. La universidad siempre es la casa. Es la casa, total. Bueno, pues muchas gracias a ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, si a usted le incomoda, no es normal. Ya sabe, en la página de la Dirección de Bienestar pueden encontrar toda la información por si ustedes necesitan hacer alguna denuncia, y esperemos que no sea así, porque nuestra universidad debe ser un recinto pacífico y dedicado a adquirir nuevos conocimientos donde todos nos sintamos seguros, para que esta siga siendo la mejor universidad del país. Gracias.